Rey del cielo consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Esta segunda serie, yo tardé mucho tiempo en encontrarle un título a esta serie, que es La travesía de la Torá interior. Porque tiene muchos títulos, es decir, lo que vamos a ver. Pero lo que vamos a hacer es un camino no de la Torá exteriorizada, de la Torá que habla del comportamiento, la Torá que habla de las leyes, sino de lo que está detrás, de lo que está detrás de esas leyes, el sentido espiritual e interior de esas leyes, porque las leyes, en un momento Jesús dice, ¿acaso el Señor que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Preguntando, ¿no? Es decir, no es que el Señor da una nueva ley o una nueva instrucción, como lo llamaba Jacques, sino que profundiza la instrucción en el sentido espiritual. Por eso me pareció que lo mejor, como vamos a caminar hacia adentro de la Torah, en la interioridad de la Torah, me pareció que era el mejor título. Y vamos a empezar por lo que continúa diciendo Jesús luego de las bienaventuranzas. Jesús empieza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no tiene fuerza para nada, sino será echada fuera y pisada por los hombres. La propiedad más simple de la sal es darle sabor a los alimentos. Y por esa virtud, los padres de la Iglesia la relacionan con la sabiduría. El padre Jacques siempre nos decía que la sabiduría, con mayúscula, es un saber sabroso. No es un conocimiento insípido, puramente intelectual, sino que es un saber sabroso que se puede degustar para alimentar no solamente nuestro estómago, sino también nuestros corazones. Nosotros, así como tenemos un alimento para nuestro cuerpo, tenemos un alimento para nuestra alma y tenemos un alimento para nuestro espíritu. La sabiduría no es un conocimiento científico, sino que es la energía divina que rige e impregna todo el universo. La sal también evita temporalmente la corrupción de la carne. Y no solamente la carne, ya que también en la Biblia el profeta Eliseo purifica un manantial de aguas en Jericó que estaba contaminada, arrojando sal sobre ellas. Esa capacidad de la sal de evitar la corrupción de los alimentos, de conservarlos en un buen estado por un tiempo más o menos largo, hizo que el pacto que estableció el Señor con Israel fuera llamado la alianza de sal. Levítico 2:13. Queriendo indicar que dicho pacto se conservaría en el tiempo sin corromperse. También la sal tiene un efecto devastador. En la antigüedad los ejércitos vencedores sembraban con sal el emplazamiento de las ciudades para que allí nada pueda germinar. Libro de los Jueces 9:45. Lo mismo que las grandes extensiones de sal, donde se forman desiertos, sin que ese elemento permita ninguna manifestación de la vida. Yo estuve en Salt Lake City, por ejemplo, atravesamos todo el desierto de sal, no hay nada, absolutamente nada. Cuando el Señor dice a los que quieren ser sus discípulos, vosotros sois
la sal de la tierra, los invita a participar de su sabiduría, que es increada, no es construida por mano del hombre esa sabiduría, para que sean curados de la corrupción que generan las heridas del cuerpo y del alma, aplicando la fuerza devastadora de esa sal en la destrucción de las pasiones. Al decirnos sal de la tierra, el Señor está diciendo que somos capaces de recibir la sabiduría divina y con ella reinar en la tierra. El Señor atestigua su confianza en nosotros, nos reconoce capaces para regir la tierra, vencer nuestra ignorancia, aunque seamos doctos en ciencias. Es otra ignorancia esta. Vencer las ilusiones y los apegos materiales y sentimentales, tinieblas que nos distancian de la mirada límpida de la sabiduría. Tengamos en cuenta que el Señor dice vosotros, no dice vosotros tenéis la sal de la tierra, sino vosotros sois la sal de la tierra. Fuimos creados a imagen de Dios y en esa imagen permanece la sabiduría. Forma parte de nuestro ser, pero permanece oculta en la pretensión de querer ser como Dios. ¿Recuerdan? Que nos inoculó el maligno, olvidándonos de ser como el hombre a imagen de Dios. Que eso sí somos capaces de ser. Nuestro ser puede elevarse sobre la rutina de su esterilidad engendrando nuevos acontecimientos, como dice Abraham Heschel. Él dice, la grandeza... Momentito, perdón. La grandeza de lo humano no opera en lo que es, sino en lo que hace con lo que es. No en lo que tiene, sino en el modo de aprovechar aquello que tiene. No en lo que dice, sino en lo que expresa con su conducta. No en lo que piensa, sino en la manera en que su pensamiento produce bienestar o confrontación saludable. La confrontación saludable es muy importante. En cualquier comunidad, en cualquier familia, en cualquier relación amistosa y matrimonial también. No hay una sola idea para todo, pero una confrontación saludable. Recuerdan que en la creación Dios dice, haremos un hombre a nuestra imagen, e inmediatamente continúa, para nuestra semejanza. Recibimos el ser para un hacer. Recibimos la naturaleza humana, que tiene la imagen en su ser, para la edificación de una persona, para la adquisición del nombre, que eso es la semejanza. Porque Dios tiene un nombre y nosotros vamos a adquirir un nombre que se nos será adoptado por Dios. Nosotros no lo podemos comprar. Comprobamos que el hecho de ser no nos define. Se necesita darle a ese ser un significado, que en este caso es darle a la tierra y a todos sus habitantes del cristianismo un sabor nuevo, que también podríamos decir un saber nuevo. Vamos a leer un texto que nos habla de la sabiduría para que podamos contemplar su potencia y su origen. Es largo. Lo voy a leer detenidamente porque es muy, muy intenso. Que Dios me conceda hablar con sabiduría y pensar como corresponde a este don. Es Él quien guía a la sabiduría y dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, todo saber y todo saber hacer. Él, Dios, me da un conocimiento real de los seres. Él me enseña la estructura del cosmos y las energías de los elementos, el principio, el fin
el medio de los tiempos, las alternancias de los solsticios y los ritmos de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, las naturalezas de los animales y los instintos de las fieras, los poderes de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Se dan cuenta que está todo el conocimiento. Toda la realidad escondida y aparente yo la conozco, pues la artesana del universo, la sabiduría, me instruye. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, claro, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amante del hombre, firme, seguro, sereno, omnipotente, que vigila todo, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los sutiles. Así la sabiduría es más móvil que todo movimiento, atraviesa y penetra todo por su limpidez. Es un soplo de la potencia de Dios, una pura irradiación de la gloria del Señor. Ninguna mancha penetra en ella. Ella es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la energía de Dios, un icono de su bondad. Siendo única puede todo, permaneciendo en sí misma renueva todo. De generación en generación entra en las almas formando amantes de Dios y profetas, porque Dios ama a los que viven íntimamente con la sabiduría. Ella es más resplandeciente que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, ella la supera. La noche sucede a la luz, mas el mal no vence a la sabiduría. Ella se extiende con fuerza de uno a otro confín del mundo. Son 21 atributos que describen la realeza increada de la sabiduría. Nosotros lo leemos, cantamos este texto, cuando 7 días antes de Navidad lo llamamos a Jesús por sus 7 nombres. En cada víspera hacemos un nombre y la primera es la sabiduría. Jesús es llamado la sabiduría, también el Espíritu Santo. Y leemos este texto. Este texto a mí me conmovió siempre. Es muy fuerte. El Señor continúa diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un mueble, sino sobre el candelero y alumbra a todos en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres. Verán vuestras bellas obras y glorificarán a vuestro Padre de los cielos. En el capítulo anterior al sermón, en el momento en que Jesús comienza su vida pública, luego de haber vencido la triple tentación del maligno en el desierto, Mateo cita al profeta Isaías que dice: el pueblo sentado en la tiniebla ve una gran luz, para los sentados en el país y la sombra de la muerte se levanta una luz. Perdón, tengo un mensaje de Agustín. ¿Me perdonan un segundo? Sí, es Agustín que anuncia que no va a poder participar porque tiene una reunión de consejo. Discúlpenme la digresión. El pueblo sentado en la tiniebla ve una gran luz. Para los sentados en el país y la sombra de la muerte se levanta una luz. Isaías 9:2.
A través del profeta, el evangelista nos indica que el Señor es la luz. Y Jesús mismo dice que Él es la luz, como lo vimos en el Evangelio de San Juan. Yo, la luz, vine al mundo para quien crea en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. No vengo a juzgar al mundo, sino que vengo a salvar al mundo. Pero aquí el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Es el único momento en donde el Señor dice estas palabras en toda la Biblia. Y ya no es la tierra, que es la creación de Dios, sino el mundo, la luz del mundo. Y el mundo es la creación de los hombres. Así como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como nos dice Juan en el prólogo de su Evangelio, el Señor exhorta a sus discípulos a participar de su sustancia, que es la luz, es decir, habitar en la luz para hacer luces, para iluminar así a toda obra humana. Participando de la luz y de la inteligencia divinas, el discípulo del Cristo es llamado a iluminar la vida humana en todas sus manifestaciones. Y para eso, la mirada y la inteligencia, no cualquier inteligencia, la inteligencia profunda, deben estar unidas a la mirada y a la inteligencia del Señor. Por eso el evangelista Juan nos dice en su primera epístola, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Nuestra tarea es dar testimonio de la luz, no hablando de la luz, sino caminando en la luz. Por eso nos dice el Salmo, tu palabra es lámpara a mis pies, luz en mi sendero. El Señor continúa diciendo que nadie puede ocultar una ciudad situada sobre el monte, y la mayoría de los padres ven en esta ciudad a la iglesia. Por supuesto que ellos no hablan de las iglesias actuales. Paul Evdokimov, que es un teólogo y presbítero ortodoxo ruso del siglo pasado, describe a la iglesia actual, él la describe la iglesia del siglo XX, pero estamos todavía un poquito, quizás un poquito peor. La iglesia, él no habla de la iglesia en sí, sino que habla del estado de las iglesias como institución. Dice, la iglesia como misterio en movimiento, como prometida que espera a su rey, se ha convertido en una sociedad religiosa, sometida a las leyes de la evolución natural. Las consecuencias son desastrosas. La encarnación se acomoda al siglo. El templo se ha convertido en una amplia compañía de seguros sobre la vida eterna, con un mínimo de riesgo, con una técnica de consuelos y trucos apropiados a cada caso. Se predica la fe cristiana como la mejor inversión de la vida. Se ofrece la Santa Cena como un comprimido de eternidad. La iglesia, eclesia en griego, no es una institución, no es un lugar de reuniones sociales, puede tenerlas, pero no está hecha para eso, sino que es una convocatoria, que es la palabra griega de eclesia. Un llamado que Dios le hace a los hombres para que vivan experimentalmente su palabra divina a través de 4 actividades centrales: la enseñanza, la comunidad, la liturgia y la oración personal. Esto está indicado en los Hechos de los Apóstoles cuando, describiendo la primera comunidad cristiana, nos dicen, y estaban ocupados asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, que es la comunidad,
en la fracción del pan, que es la liturgia, y en las oraciones, que es la plegaria personal. Sobre eso se construye la iglesia. Esta iglesia es la ciudad situada sobre un monte que no se debe ocultar, debe irradiar en la tiniebla del mundo. Es la iglesia construida sobre las piedras vivientes, que son los apóstoles, los padres de la iglesia, y todos los discípulos del Señor. Y el Señor ante todo, porque Él es la piedra angular. Un padre de la iglesia decía que la iglesia es un laboratorio de la resurrección. Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo, sus palabras revelan la infinita confianza que Él tiene en nosotros y descubren la capacidad escondida en cada uno para recibir su sabiduría y su inteligencia. Pero nosotros, en perpetua distracción, discapados para reposar en los brazos del Señor, hemos multiplicado los deseos hasta las últimas consecuencias, y el fruto de esta siembra ha sido el olvido de Dios y la lenta destrucción de los 3 templos creados por el Señor: el templo de nuestro planeta, el templo de nuestro cuerpo y el templo de la iglesia. Ustedes recuerdan que en el capítulo 24 de Mateo dice, cuando no me acuerdo, destrucción de la desolación erigida en lugar santo. No sé si se acuerdan, es un texto bastante difícil. Está hablando de estos 3 cuerpos. El templo es un cuerpo, es decir, cuando el templo del cuerpo, el templo del alma y el templo del espíritu sean destruidos a través de la caída que estamos viviendo como personas, en ese momento se va a dirigir el fin de los tiempos. El Señor nos ha revelado una nueva dimensión de las Escrituras. Entramos en la Torá del Reino, que va mucho más allá de la justicia lineal que conocemos, de la interpretación literal de los escribas y fariseos, que aunque no nos satisface totalmente, nos mantiene cómodos en la inercia de nuestro tibio entendimiento. Ahora está de moda que la Biblia hay que leerla en su versión más superficial. No me acuerdo literal, dice, no, la versión literal. Es como si Dios no tuviese ninguna profundidad infinita para que cada palabra tenga cientos de significaciones diferentes. Yo hace 40 años que leo la Biblia y siempre encuentro cosas nuevas, siempre, absolutamente siempre. Es decir, es una cuestión de tibieza leerlo así, porque aparte de leerlo así, profana, porque depende de la cultura que se esté viviendo en ese momento, las escrituras van a ser entendidas, de acuerdo a la cultura que estemos viviendo. Cuando hable del amor, será el amor que estamos acostumbrados a hacer, cuando hable de tal cosa o de tal otra. Es una palabra que está total sometida a la cultura y al entendimiento de la época. El Señor nos ha desacomodado abruptamente, como decíamos el señor Jan, de nuestro sillón psíquico, que nos mantiene cómodamente satisfechos, sabemos las Escrituras, y nos ha dado el mayor curso de autoestima que jamás podamos recibir, diciéndonos, soy sal de la tierra y luz del mundo. Recordándonos no solamente nuestro destino de deificación, sino la posible conversión de nuestros actos si rectificamos la fuente de nuestras energías. No es de nuestro corazón frágil y mezclado de múltiples intenciones de donde saldrán la necesidad de dar, el amor gratuito, la entrega, la intimidad, sino de nuestro Padre de los cielos, única fuente y origen de la energía divina del amor. El amor es una energía divina. El Señor ha dado una nueva dimensión a la Torá, a la instrucción. Ha extendido tanto su significación que por temor a que nos vayamos para el otro lado nos aclara. No penséis que vine a destruir la Torá y los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir.
Amén, os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un iot, que es la letra más chiquita hebrea, ni un signo de la Torá pasará hasta que esto suceda. La Torá y los profetas es el punto de partida de nuestro camino de conversión a Dios y se inicia con la obediencia que repara la desobediencia que nos aleja de la presencia divina. La caída añadió dos voluntades a la voluntad divina. Y ahora debemos elegir y discernir. Y este es el nuevo principio de nuestra libertad. Elegir es un principio para nuestra libertad. La libertad no es la satisfacción de nuestros caprichos ni de nuestros deseos, sino la decisión interior de obedecer a Dios, a quien consideramos mucho más capaz, inteligente y sabio que nosotros. En este sentido, obedecer las palabras del Señor sería nuestro primer acto de amor libre. Permanecer sin ataduras intelectuales, sin resistencias, sin juicio propio, atentos a los designios de la voluntad de Dios para hacerla nuestra en los actos, no en las palabras. La Torá y los profetas es el recuerdo de las relaciones y del diálogo entre Dios y el hombre. El encuentro con el Señor es memorial, recuerdo, actualización. La memoria es fuente de fe. Tener fe es recordar. La memoria no es ir al pasado, es hacer que el pasado venga al presente, que es el único tiempo posible, porque es el tiempo en el que vivimos permanentemente. Incluso es más, yo creo que ya lo dije, pero bueno, estoy viejo y tiendo a repetir las cosas. En el momento de la consagración, yo digo, haciendo el memorial de tu pasión gloriosa, y finalmente digo, y haciendo el memorial de tu segunda y gloriosa venida. En ese momento, en el momento de la consagración, todo es presente. El pecado y nuestro pecado personal es ante todo el olvido de la presencia de Dios, de su palabra, de sus actos, de su promesa. Los múltiples modos de cometer nuestras faltas, hay un libro católico romano que tiene 500 pecados posibles, está todo escrito, etc. Tienen como única consecuencia la ausencia de Dios. Nada más. El resto son, depende de nuestros gustos, digamos, pero la única consecuencia es la ausencia divina. Despertar nuestra memoria del universo estrecho de los recuerdos inmediatos es encontrarnos con nuestras raíces profundas, evocar en el cuerpo, el alma y el espíritu nuestra concepción y nacimiento del Padre en el soplo del Espíritu. Pero memoria también es el recuerdo de la necesidad que el Señor tiene de nosotros para la obra de redención. Porque nuestras necesidades son temporales, pero ser necesarios a Dios es nuestra tarea perdurable, la más importante. Ser necesarios a Dios. Así como el Señor entregó en el monte Sinaí los mandamientos a Moisés, ahora está dando en este monte la nueva Torá, la nueva instrucción, que es el Evangelio, que sin destruir ni alterar una sola letra, la renueva extendiendo el horizonte de su significación a su cumplimiento con la encarnación, la resurrección, la ascensión y el descenso del Espíritu Santo. De esta manera queda comprobado que el Señor es el autor de ambas alianzas, tal como lo había profetizado el profeta Jeremías. Y les daré una alianza nueva, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarlos de Egipto, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Pondré mi instrucción en su interior y sobre sus corazones la escribiré. El Cristo a través del profeta está hablando de esta instrucción que estamos en este momento oyendo, porque la pone en nuestro corazón. Es una instrucción que va del exterior de toda la Torá y los profetas al interior de nosotros mismos.
Y el Señor entonces continúa diciendo, por eso, el hombre que destruye uno de estos preceptos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. No dice que se condenará a la muerte eterna. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas el que los hace y enseña, no solamente hacerlos, sino enseñar. Pero ¿cómo se enseña? Haciéndolos y mostrándole a la gente lo que hacemos, lo que se hace, no lo que se dice. La gente necesita ver en cada ser humano a Dios en ese ser humano, a través de la acción. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando de los clérigos de la época, diciéndoles que no van a entrar en el reino de los cielos. Hacer y enseñar van juntos y en ese orden, en estas palabras del Señor. Escuchen, ¿se acuerdan del libro de la sabiduría? Es todo, pero además no es solamente un hacer. El libro de la sabiduría dice es un hacer y un saber hacer. La enseñanza, al hacer y enseñar van juntos y en ese orden, en estas palabras del Señor. La enseñanza, la evangelización, solo es posible y verdadera si nos hemos preparado y purificado. Purificado en el sentido químico, no moral. Si hemos hecho las palabras del Señor en nosotros mismos, todo nuestro ser tiene que haber sido orientado hacia la acción de la voluntad divina para evitar el peligro del falso testimonio. ¿Y cuál es la justicia de los escribas y fariseos que el Señor rechaza? Es ejercer la apariencia de justicia, preferir la alabanza humana, la gloria del mundo, consiste en imponer a los otros cargas pesadas, en buscar para ellos los mejores lugares en los banquetes, se basa en la hipocresía, en la ceguera pretenciosa, pensando que ven, conduciendo a los otros al pozo de la ignorancia y al error. Todas estas palabras que estoy diciendo las dice Cristo. En el Evangelio, muchas de ellas son del Evangelio de Lucas. El verdadero testimonio no consiste en la multiplicación exterior de la palabra de Dios, sino en una nueva manera de vivir, haciendo que nuestros actos surjan del silencio sagrado del deseo de Dios, adherido al nuestro. Retomando la sabiduría que comentamos al comienzo, el padre Jacques decía al final, cuando nos hablaba de la sabiduría, una última cosa, que era finalmente, es un saber vivir de amor. La Torá y los profetas están escritos de manera indeleble para todas las generaciones y el Señor está ahondando ahora en su significación interior, concibiendo el Evangelio. En unos capítulos más, adelante Jesús va a resumir toda la Torá y los profetas a través de un triple mandamiento de amor a Dios, al prójimo y a sí mismo. Le pregunta a un doctor de la Torá: Rabí, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Torá? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos están suspendidos toda la Torá y los profetas. El amor es una palabra que está tan devaluada, tan utilizada para describir cualquier tipo de relación, que creo que es importante terminar la reunión de hoy haciendo una distinción
acerca de qué amor estamos hablando. El texto que oímos nos habla de un mandamiento. Lo dice Jesús, un mandamiento. Sin embargo, este mandamiento no es una orden. Dios no nos impone que lo amemos. No nos castiga si no lo amamos. No se enoja si no cumplimos con sus mandamientos. El amor no se puede imponer por ley, ni tampoco bajo amenazas de castigos. Sería un contrasentido tan grosero, tan falto de amor, que se transformaría en un mandato contradictorio. Es como si yo le ordenara a alguien, sé espontáneo. Es contradictorio. Esto lo aclara muy bien San Isaac el Sirio, que dice, no se puede amar a Dios mediante una regla o un mandamiento por el que se imponga el amor, pues las reglas proceden del temor, no del amor. Dios no utiliza un verbo imperativo en el mandamiento, bien traducido, sino que nos habla de un futuro persuasivo. Dice, amarás. Es un acto amoroso de confianza, de futura consolidación con el tiempo. Si seguís conmigo, si escuchás algunas palabras mías, con el tiempo me vas a amar. De esta manera, con todo tu corazón, es decir, con todo tu ser, me vas a amar. Dios confía en la posibilidad de nuestro amor hacia Él. Confía en nuestra capacidad de recibir su amor para amarlo, con ese amor íntegro que Él derrama sobre nosotros. Nosotros no tenemos el amor. Nosotros podemos recibir el amor de Dios y en ese amor de Dios amarlo. Como decía Monseñor San Juan de Saint Denis, nuestro obispo fundador, Señor, ámate a ti mismo en mí. Los padres de la Iglesia han denominado este amor como ágape, verbo agapan, porque era la palabra menos utilizada por los filósofos para indicar el amor. Se le utilizaba más las palabras filia y la palabra eros. En nuestras Biblias generalmente se la traduce como caridad, que a lo largo del tiempo fue tomando el sentido de ayuda a los necesitados, disminuyendo el sentido profundo del ágape. La palabra exacta para denominar este sentido de la caridad es filantropía, amor al hombre. La primera manifestación de este amor de Dios es la creación. Dios creó el cosmos de la nada, libremente, sin ninguna necesidad, por ágape. No solo creó el cosmos, mundo, sino que lo mantiene por sus energías. Todos dependemos de ese amor gratuito de Dios para nuestra existencia, tal como lo indica el Salmo 104. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro y se espantan. Les quitas su aliento, expiran y vuelven a su polvo. Envías tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra. El ágape de Dios es uno, y siendo la energía divina más transformadora que existe en la creación, ésta se va manifestando sucesivamente al hombre a través de tres manifestaciones que podemos discernir en la experiencia. La primera manifestación es el eros. El eros es un amor, deseo infinito que llega hasta Dios. Es el deseo esencial sembrado por Dios cuando fuimos creados. Es un fuego con dirección ascensional, como el fuego. Es la única materia que no está sometida a la ley de gravedad, el fuego. Es ascensional. Es un fuego con dirección ascensional. Es el deseo de recibir lo que nos falta. Nacemos con el deseo de Dios porque nacemos con ese vacío de Dios. Manifiesta nuestra incompletud que busca su plenitud más allá de sí mismo. Por eso es un deseo centrado sobre sí mismo, porque busca para sí, es autorreferido. Es una energía muy necesaria durante nuestra niñez y nuestra juventud, para cumplir con el proceso de individuación para la construcción del yo. Es una energía sagrada si no se detiene y se instala en el mundo sensible.
que es lo que ha ocurrido con la caída de Adán y Eva. San Atanasio de Alejandría habla de eso, que el hombre dejó de mirar a Dios y lo primero que encontró con su mirada fue a sí mismo. Entonces volcó ese deseo sobre él, sobre sí, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre eso, y ahí empezaron las pasiones. Es tan poderosa la fuerza del Eros que las tradiciones religiosas temen que distraiga el deseo infinito de Dios. Por eso, en los casos donde se decide reunir todas las energías en dirección única de Dios, que es el caso del monacato, monje quiere decir uno, se recomienda su abstención. Es por eso que se recomienda la abstención del monje, para no distraer ese deseo. Después están los otros dos deseos, ¿no? Los otros dos promesas. Esto es así en todas las religiones, no solamente en el cristianismo. En todas las religiones que tiene monacato están las tres promesas. Si nos instalamos en esta etapa, esta autoafirmación nos transforma en depredadores de los demás, para satisfacer únicamente nuestros deseos, limitando las relaciones, tanto personales como sociales, en términos de provecho, de goce y de poder. Son las tres raíces del pecado, de todo pecado. La segunda manifestación es el amor filia. El yo se descentra un poco de sí mismo y busca una relación en la que no solamente recibe, sino que también ofrece. Es el amor recíproco, que comienza por la familia a edad más temprana y continúa en etapas posteriores en el amor de amistad, el amor conyugal, el amor grupal, el amor comunitario, que son relaciones que contienen un mayor grado de libertad, porque son elegidas libremente. Yo a mi papá y a mi mamá no los elegí, pero a mis amigos, a mi esposa, los elija bien o mal, es un problema mío, los elijo. Son las relaciones que el Señor más valora. Él llama esposa a su pueblo y al final dice, Él exalta el amor de amistad. Ya no os llamo siervos, sino amigos, dice el Señor. El amor filia construye relaciones más simétricas, donde la reciprocidad, las afinidades, son ideales compartidos. En el amar y ser amado, el amor se multiplica y los sentimientos egoístas se van convirtiendo en una mayor tolerancia, en una amplitud enriquecedora, un cierto renunciamiento, una mayor aceptación del otro y de las diferencias. Pero este renunciamiento está condicionado por la reciprocidad. Es una entrega condicionada por la entrega del otro, y ese amor recíproco tiene que afrontar muchos momentos de conflicto donde ambas partes sufren arrebatos de posesión y de depredación hacia el otro, momentos que muchas veces conducen, si no a las agresiones, por lo menos a la ruptura, ya sea en la amistad, en el amor de pareja o en las comunidades. La mató porque la amaba. La mató porque la amaba. Estos conflictos siempre confirman una regresión hacia el amor a sí mismo, hacia el eros, alejándose de la fuente del ágape, a la que todavía no llegamos, que es el ágape de Dios. Es una entrega condicionada por la entrega del otro. El Señor Jesús confirma el triple mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y vimos también que este amor es absoluto porque comprende todo nuestro ser, por el cual es la fuente de este triple amor. La fuente no es el amor hacia Dios, eros, no es el amor recíproco de los hombres, es el amor ágape de Dios, que desciende sobre el hombre y sobre toda la creación. El Señor descendió, se hizo hombre para manifestarnos que el fundamento del amor ágape es el don de Dios. Lo confirma Juan, el discípulo bien amado. En esto Dios manifestó su amor ágape por nosotros, en que envió al mundo a su Hijo unigénito,
para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, Eros, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros, Filia. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre tiene la iniciativa. El ágape es el amor en el que convive la Santísima Trinidad. Y podemos ver en las Escrituras que ese amor se despliega en una hospitalidad amorosa donde cada persona le da lugar a la otra y la exalta. El Padre dice, este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Pareciera que nos dice, no se trata de mí mismo, sino de Él. Yo no soy más que el Padre, la fuente, pero Él es el en quien he puesto toda mi predilección. El Hijo dice, no se trata de mí, sino de mi Padre, que es Dios. Yo hago su voluntad. Yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago más que lo que Él me ha mostrado, y es Él quien me ha enviado. También dirá, yo me voy, y es bueno que yo me vaya, ya que el Espíritu Santo, que es Dios, va a enseñarles todo lo que yo os he dicho, que es todo lo que me ha dicho el Padre. El Espíritu va a comunicarles todo y los conducirá hasta la verdad completa. El Espíritu va a decir, no yo, sino Abba, Padre. No yo, sino el Hijo. Es Él a quien ustedes han tocado y visto. Síganlo. Yo no soy más que el Espíritu. Estoy detrás de ustedes y lo empujo. Eso lo digo yo. Los empujo hacia el Cristo. No tengo nombre. Ya no soy más que la sonoridad del Padre y del Hijo. Esta visión conduce a la iglesia orante a exclamar sin comentarios, en el silencio de la contemplación, sumergida en el asombro, oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables sus juicios, impenetrables sus caminos. Romanos 11:33. Y este ágape que se desborda hacia nosotros a través de sus energías como un don gratuito, generoso y desinteresado, viene del Padre, que es la fuente, por el Cristo, que es el camino, y nos es transmitido en la energía de santidad del Espíritu Santo. Para nosotros es más fácil comprender intelectualmente el amor de Dios a través de la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios hacia nosotros contiene una asimetría razonable. Dios se compadece de nuestras miserias, se inclina sobre nosotros. Pero podemos aceptar que el ágape de Dios es también una relación asimétrica, pero invertida. Es decir, que Dios se pone por debajo nuestro, a nuestro servicio. ¿Podemos aceptar que Dios se prosterne ante nosotros o que nos lave los pies como los discípulos? ¿Podemos aceptarlo? El apóstol Pedro nos responde, en la última cena confirma nuestra negativa a semejante humillación. ¿Tú lavarme los pies a mí? No, nunca. Con esto no quiero relativizar la misericordia, sino constatar que el ágape es la fuente donde se derrama la misericordia y toda la inmensa cantidad de gracias divinas. El Padre se limita, el Hijo se limita, el Espíritu Santo se limita. Los tres se limitan en relación con la creación, mientras que simultáneamente ilimitan al hombre en la relación con Dios. Lo hacen entrar en las entrañas divinas, y ese es el misterio de la deificación. Sin embargo, los cristianos hablan muy poco de ambas verdades fundamentales, que es la kenosis divina, es decir, el abajamiento de Dios ante la criatura, y la deificación. No se habla. Sin embargo, los cristianos hablan muy poco de eso. Por eso vino Jesús al mundo. Vino para enseñarnos a portar
pero mucho más, a soportar sobre nuestros hombros la vastedad del misterio del ágape de Dios, que nos ha confiado, para que con nuestros actos y el aliento divino, su amor humilde y grandioso al mismo tiempo, permanezca vivo en el mundo. Amén. Me pareció que era muy importante que hablemos del amor porque, digamos, lo que es el amor en la Biblia o lo que es el amor en Dios, es muy importante para que podamos entender lo que sigue. Porque si Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre actúan juntos, Hay un padre de la iglesia que dice que cuando Jesús dice amén, amén, os digo, le está diciendo amén al Padre, amén al Espíritu Santo, y entonces Él lo dice. Siempre están actuando los tres juntos. Por eso, el texto que vimos, o sabiduría de la grandeza de Dios, de Pablo a los Romanos, dice la mejor definición de Dios mediante tres artículos, tres palabritas. Todo es de Él, el Padre, que es la fuente, por Él, el Cristo, que es el camino, en Él, que es en la santidad del Espíritu Santo que transmite a cada uno. Siempre está la Santísima Trinidad en acción. Sin embargo, nosotros no podemos entender eso porque permanecemos en una dualidad en la que no podemos entender el tercer elemento. Entonces pensamos dualmente, o es una cosa o la otra. Bueno, ahora me callo. Si quieren hablar algo. Todo esto que tú has dicho es como que está en la sabiduría maya del Tolkien. Es como que lo explica maravillosamente y con las mismas palabras, con los mismos conceptos, pero bueno, dicho desde otro ángulo, pero el amor a Dios es lo principal, encontrar la identificación con el Espíritu, porque uno es uno con Dios, porque es la otra parte nuestra que la tenemos negada por la educación que nos dieron. Y todo, viste, es como que es tan claro lo que dicen ellos y lo que dices tú, porque es lo mismo. Y es como que la unificación, porque Dios es uno, es volver a reunir los opuestos que se han creado acá ante la obligación que tenemos de elegir uno u otro. Como que dicen que este es un sistema dual, o estás conectado con el ego y el miedo, o con el amor y el espíritu. No tenés opción, ¿no? Dios no solamente es uno, sino que es tres también. Claro, bueno. Dios es una única naturaleza divina en tres personas, en tres personas divinas. Sí, eso y también. La sabiduría maya es mucho más moderna que el pensamiento divino. No, es más. Que posiblemente los mayas lo sacaron de Dios. Es más antiguo que la religión no lo inventaron. cristiana. Es más antiguo que la religión cristiana, eso no te quepa duda, ¿viste? Es como que viene de los toltecas, de antes. Está bien. La religión que yo hablo es de Adán y Eva. No hablo Claro, pero no es tan, de cristianismo. Pero aparte de, perdón, estamos entrando en un ámbito intelectual que me gustaría que mantengamos un poco el ambiente
quizás silencioso, con alguna algún pensamiento, algo que les haya tocado personalmente. Claro, no, porque dice que lo que uno aprende por experiencia es lo que vale y no lo que lee en los libros. Entonces no es intelectual, es experimental. Y eso es lo que te va enseñando y Bueno, conectando. eso lo dije yo todo el tiempo, Claro, Mónica. bueno, y es lo mismo que dice lo otro, por eso Sí. te digo la comparación que dicen lo mismo. Bueno, está bien. ¿Alguien tiene alguna otra cosa que nos podemos ir perfectamente en silencio, terminar perfectamente en silencio, y ir a dormir, a comer, a lo que sea? ¿Les parece buena idea o quieren agregar algo? Bueno, el silencio responde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.